Bueno, muy buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí una vez más eh, haciendo nuestra acostumbrada reunión de los días viernes. Reunión que realmente es para mí en lo particular una reunión de gran bendición, de gran motivación. Eh, yo lo hago con un gusto y me apasiona, es la verdad. Me apasiona hacer lo que hago. Y sé que con una o con dos personas o más personas perdón, un momentico que yo hago alguna cosa aquí. Un segundo, por favor. ¿Ahí me están escuchando mejor? ¿Alguien me puede poner o decirme por voz un texto? ¿Me están escuchando? Se escucha perfecto. Perfecto, Fuerte muchas y gracias. claro. Muchas gracias. Eh, voy a también a cerrar los micrófonos porque hay personas a veces que entran y tienen... Ok, vamos a iniciar ahora sí la grabación en forma. Perdóneme, tenía aquí una cosita que me di cuenta que no estaba conectada. Les decía que a mí en lo personal me apasiona hacer este tipo de charlas y que llevo muchos años, la verdad que llevo muchos años, más de 20 años haciendo conferencias semanalmente, a veces a diario, con el señor Joe Falconi, que nos saludó hace un ratito, de nacionalidad peruana, cuando yo vivía en el área de Nueva York. Eh, hacíamos conferencias todos los días a unos grupos muy interesantes. Y, y los testimonios son tremendos, ¿no? Yo es uno de esos testimonios. Yo comenzó a escucharnos y él de un día tomó la decisión de realmente de buscar el diseño de Dios para llevar a cabo su negocio y poco a poco se fue adaptando, acondicionando y yo me puedo casi que decir que es un hombre exitoso en el mundo de los negocios y es un hombre que glorifica a Dios sin religiosidad, sin fanatismo, lo glorifica tremendamente por sus resultados. El caso de Mario Chan, otra persona que está también conectado, me acuerdo como hoy, una noche en la ciudad de Manhattan o en Brooklyn tal vez era, compartimos en un restaurante con un grupo, una charla que yo estaba dando allí, lo conocí allí y desde esa época él se comenzó a conectarse con nuestras charlas eh, y hoy en día es una persona exitosa. Yo sé que aquí hay muchas personas que son que viven en México y yo sé que va a haber personas muy exitosas y que van a ser testimonio de hacer las cosas conforme al diseño de Dios. Y dentro de esa temática del diseño de Dios del mundo de los negocios, hablé mucho tiempo, algunas semanas o meses atrás, hablábamos de la importancia de hacer a Dios como el socio mayoritario de nuestro negocio. Hablamos también en otra oportunidad de cómo subir a Jesús a la barca y tipificamos la barca como como nuestro negocio, tipificamos la barca también como nuestro matrimonio, tipificamos la barca como nuestro trabajo, si tú eres un empleado. Y, y los resultados son tremendos, porque una cosa es, Dios sigue siendo Dios y nunca va a dejar de ser Dios, pero otra cosa es que tú invites a Dios a que sea una parte integral de tu matrimonio. La Biblia habla de que cuando invitamos al Señor,
a nuestro matrimonio, a ser parte de él, se forma un cordón de 3 hilos. Un hilo es tu esposa, otro hilo eres tú y el tercer hilo es Dios. Y dice que un cordón de 3 hilos es mucho más difícil de romper. En otras palabras, un matrimonio cuando invitamos a Dios es mucho más difícil que llegue a un divorcio incluso. Un negocio, cuando tú haces un cordón de 3 hilos con Dios, o de 2 hilos con Dios si tú no tienes socios, es mucho más difícil de romper. Yo tengo testimonios en lo personal de decirle a personas que me han contratado para hacer algunos negocios millonarios, porque yo tuve la gran bendición de hacer unos negocios en la ciudad de Nueva York millonarios, negocios que sobrepasaban los 12 o los 15 millones de dólares, un trabajo. Y yo tener que decirle al dueño de ese edificio, perdóneme, deme un par de días que yo le voy a confirmar si le hago o no le hago el trabajo. Incluso más de una vez las personas se molestaban, se ofuscaban, me decía, pero ¿cómo así? Usted es el dueño único de la compañía y ¿cómo así que usted tiene que ir a consultar no sé con quién? Le digo, pues usted no me va a entender y posiblemente me va a mirar como loco, pero yo tengo un socio que es el socio mayoritario, que es Dios. Y yo tengo que consultarlo con él para traerle la respuesta si le hago o no le hago el trabajo. Más de una oportunidad lo hice y en otras oportunidades llegaba con la noticia de decirle no se lo puedo hacer. Y en ese no se lo puedo hacer no era fácil para esa persona que me entendiera. Y era muy curioso, ¿no? Después de unos días, de unas semanas o un mes, 2 meses adelante, me salía otro trabajo que donde nos íbamos a ganar muchísimo, pero muchísimo, a veces el doble de dinero que nos íbamos a ganar en el contrato que rechazamos. Pero siendo obedientes a Dios, lo rechazábamos. Y yo sé que en el reino de los cielos vale más 1 miligramo de obediencia que 1 tonelada de oración. Escúcheme, y a los que les gusta apuntar frasecitas por allí que andan como pescadores de frases, dice esta frase que yo se la quiero traer a usted en esta tarde, en esta noche. Vale más 1 miligramo de obediencia a Dios que 1 miligramo, que 1 tonelada de oración. Don Harold, entonces la oración no es importante. Sí, pero es más importante la obediencia. Y lo voy a decirle muy brevemente. Yo conozco muchas personas de oración, pero muchas. Y le puedo decir esto. Una persona que ora no necesariamente es obediente, pero una persona que es obediente a los mandatos de Dios y que tiene el temor de Dios, ora. En otras palabras, no todo el que ora es obediente, pero todo el que es obediente a Dios, ora. Por eso yo digo que es más importante 1 miligramo de obediencia que 1 tonelada de oración. Hablábamos de hacer a Dios socio mayoritario, hablábamos de montar a Jesús en nuestra barca, ahora hablábamos de consagrar nuestro negocio al Señor. Y yo en esta tarde te quiero traerte una información complementaria a todo lo que hemos hecho las veces pasadas y quiero hablarte de las finanzas al estilo de Dios. De las finanzas al estilo de Dios. Permíteme compartirte una pantalla. Las finanzas al estilo de Dios. Voy a compartir algo que tengo preparado para usted. Vamos a hablar aquí un poquitico primero del... No, perdóname. Quiero hablar un poquitico sobre el dinero. El dinero, vamos a poner pantalla grande. Vamos a esconder por acá esto que no me deja ver a mí algunas cositas. El dinero carácter social del dinero. Vamos a hablar del dinero como tal,
¿no? El dinero no es ni bueno ni malo, el dinero es neutro. El dinero es un fenómeno de la economía social. Constituye un instrumento de intercambio en una sociedad como base de la economía. Es un instrumento, el dinero, ¿no? Pero hay personas que posiblemente no tienen claro el concepto o de la palabra dinero, por eso quiero iniciar esta charla, para hablar de una forma general de lo que es el dinero. Constituye un instrumento de intercambio en una sociedad como base de la economía. El dinero no tiene valor intrínseco. Curioso eso, no tiene valor intrínseco. Nace de la división del trabajo y de las diversas tendencias para cubrir las necesidades mediante el contacto de oferentes y demandantes. El dinero es una palabra que proviene del latín dinarius, cuyo significado es consistir en 10. Curioso eso. Originada en deni, que significa por 10, era la denominación de una moneda de plata de la República Romana en los años 44 antes de Cristo. ¿Dónde sacó don Harold estas? Bueno, googleo, busco en Google información sobre dinero. Me pareció curioso, por lo menos, traer el origen de dónde viene esa palabra dinero. No se determina dónde y cuándo apareció por primera vez el dinero, no he podido encontrar. En las sociedades primitivas no se contaba con una medida uniforme de valor. Existía el trueque de bienes. Trueque es intercambio. Yo te entrego una libra de arroz y tú me entregas una libra de frijolitos. Yo te entrego 3 bananas y tú me entregas media librita de café. Trueque. En mi país, Colombia, se presume que la moneda apareció en la época de la esclavitud. El trueque de esclavos por alimentos y vegetales y labores. Había trueque. No había intercambio de dinero. No es que yo te vendo 2 esclavos y tú me pagas tanto. Había trueques por alimentos, por vegetales. Al abolir la esclavitud, los hacendados buscaron soluciones para el pago de los servicios. Cuando se acabó la esclavitud acá en América, en nuestros países, entonces crearon fichas, crearon sistemas monetarios estatales, sistemas monetarios nacionales. El origen histórico del dinero en los años 1100 antes de Cristo circulaban en la China miniaturas de cuchillos de bronce, hachas y otras herramientas. En el siglo VI antes de Cristo aparecieron en Asia Menor por primera vez las monedas hechas con aleación de oro y de plata. Algunas de las primeras monedas, como el dracma, emitido en Atenas en plata fina en los siglos VI antes de Cristo. El qian, moneda china de cobre, en el siglo IV. El peso de plata en español, siglo XVI. El papel moneda apareció por primera vez en el occidente en el siglo XVI. El papel moneda fue introducido por primera vez en la China en el siglo IX. Formas de intercambio, trueque, dinero, mercancía, oro, plata, cobre, moneda o dinero en pleno contenido, dinero papel o papel moneda, dinero fiduciario, dinero depósito o dinero bancario, dinero plástico, dinero virtual. Hoy en día estamos hablando de dinero virtual, cantidades del coin, del Bitcoin, dinero plástico, las tarjetas de crédito. Gran peligro que la gente cree que tiene dinero porque tiene tarjeta. Y si tengo tarjeta, entonces puedo gastar. Y yo conozco catástrofes financieras, catástrofes relacionales en los matrimonios por el mal uso del dinero plástico. Algún día vamos a hablar en el tema de matrimonios y lo que es el manejo del dinero para que usted se dé cuenta de cosas. El primer billete impreso en Venezuela con la fecha del 27 de agosto de 1811, por ahí anda, dando vueltas fotografías del primer billete de la República de Venezuela. La primera moneda venezolana con la efigie del libertador Simón Bolívar es la de 5 reales. En esa época en Venezuela existía el real como moneda. Igual que el real, creo que Brasil tiene reales.
Una moneda de plata acuñada en la Casa de París, la Casa de la Moneda. Tipos de intercambio. Hay cambios directos y cambios indirectos. Cambios directos se intercambian directamente los bienes entre sí, con los cuales existen muchas limitaciones en la cuantificación del valor de un bien en contraposición con otro. Ese es el trueque, cambio directo. Y el dinero, cambio indirecto, surge cuando un bien sin valor de uso, de aceptación general, de fácil transportación y de valor relativamente estable es utilizado como referencia para efectuar las operaciones comerciales. Las consecuencias generales del uso del dinero: primero, se despersonaliza el cambio. Segundo, el cambio es multilateral y general. Tercero, cada individuo tiene la libertad de producir uno o varios bienes. Cuarto, se estimula el ahorro. Y quinto, las operaciones de crédito se viabilizan. Como instrumento general, las funciones del dinero es primero como un instrumento universal de cambio. Segundo, como elemento para el trámite de crédito en la compra de bienes y servicios, o sea, los medios de pago. Tercero, como unidad de medida uniforme para los bienes. Y cuarto, como reserva de valor. Concepto del dinero: el dinero es un bien sin valor de uso. Tiene un nivel de aceptación general dentro de un sistema de cambio directo, opera también y es utilizado para realizar operaciones y se utiliza como intercambio de ahorro y de crédito también en la oferta monetaria. Esto es lo que yo te puedo decirte muy rápidamente sobre el tema del dinero, de lo que significa el dinero. Ahora permíteme compartirte ya algo puntual sobre lo que son las finanzas del reino, las finanzas de Dios. Finanzas personales, principios financieros eternos, un enfoque diferente. Dios me quiere próspero y rico. ¿Sabe usted una cosa? Yo no sabía eso. Por muchos años, yo nunca me vine a enterar de que tengo un Dios, que es el mismo Dios que tú tienes, el mismo Dios en que yo creo, que yo sospecho que tú también crees, de que Él nos quiere prósperos, ricos. Yo no sé si tú lo sabías, yo te confieso que no lo sabía por mucho tiempo. Meditan algunas de estas preguntas interesantes que te voy aquí a comenzar a listar. ¿Quién es más carnal? ¿El que tiene dinero o el que solo piensa en cómo tenerlo? Hay el hombre carnal y el hombre espiritual. Carnal es que es yo, ¿no? Egocéntrico. ¿Se acuerdan que hablábamos en estos días de las diferencias entre el egocéntrico, o sea, centrado en yo, en mí mismo, y el centrado en otros? Y que el modelo del centrado en otros es Jesús, y que el modelo o el ícono del centrado en yo es el mismo enemigo, el mismo Satanás. ¿Quién es más carnal? ¿El que tiene dinero o el que solo piensa en cómo tenerlo? Vete respondiendo estas preguntas. ¿Quién adora a Dios con más libertad? ¿El endeudado o el que está libre de deudas? Aquí estamos entrando ya en un terreno que uno de los grandes problemas que tenemos los carnales, los que no estamos haciendo los negocios conforme al diseño de Dios, es que tenemos una tendencia impresionante a endeudarnos. Lo primero que nos preguntamos los carnales cuando vamos a montar un negocio: ¿y con qué plata es que vamos a hacer esto? Pero los que hacemos los negocios conforme al diseño de Dios, nos preocupamos primero por una o dos o tres cosas y sabemos que el Señor va a proveer el dinero y nos va a dar la facilidad del dinero para poder desarrollar un negocio que en lo posible haya nacido en el corazón de Dios. O sea, que la visión y el plan sea algo que nazca en el corazón de Dios. En otras palabras, yo te estoy aquí dándote una pequeña fórmula. Cuando tú vas a iniciar un negocio, llámese un negocio de multinivel, llámese un negocio de construcción, llámese el negocio que sea. Don Harold, ¿qué debo hacer primero? Orar. Busca la dirección de Dios, busca la confirmación de Dios si es la voluntad de Dios que hagas o no hagas ese negocio.
Yo quisiera tenerlos a ustedes todos sentados en una sala aquí al frente mío y decirles, levante la mano la persona que oró antes de iniciar el negocio en que usted está hoy. No me sorprendería que no hubiesen manos levantadas, porque no es una cultura. No es la cultura hacer negocios conforme al diseño de Dios. Entonces, ¿quién adora a Dios con más libertad? ¿El endeudado o el que está libre de deudas? ¿Quién da más para la obra? ¿El que puede hacerlo o el que solo sueña con hacerlo? Ojo pues con esto. ¿El que puede hacerlo o el que solo sueña con hacerlo? ¿Quién da más para la obra de Dios? ¿Quién cosecha más? ¿El que siembra escasamente o el que lo hace abundantemente? Tenemos un principio de limosna. Tenemos un espíritu de limosna, que es que nosotros damos de lo que nos sobra. Yo me acuerdo muchísimo, estando en un servicio en una iglesia católica, que por muchísimos años asistí yo. Y cuando pasaban a recoger la limosna, eso oía las monedas como sonaban en las carteras de las señoras y en los bolsillos, y soltábamos, eran monedas. Entonces, el que siembra escasamente o el que da abundantemente. ¿Quién cosecha más? Interesante. Todos los principios de negocios al estilo de Dios. Algunas verdades que tú y yo conocemos. La Biblia nos dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Te quiero decir de que en la Biblia se le utiliza muchísimas palabras para referirse a Dios. Señor, príncipe de paz, Jehová, rey de reyes. Hay muchos nombres, muchos nombres. No te vayas a confundir cuando hablamos aquí de Jehová, porque aquí no estamos hablando, ni nos estamos tipificando, ni nos estamos poniendo el nombre de un testigo de Jehová. No quiero nada, no tengo nada contra ellos, ni nada, sino simplemente quiero dejar claro, cuando hablo de Jehová, estoy hablando de Dios. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Eso lo encontramos en el libro de los Proverbios, en el capítulo 10, verso 22. Dios nos da el poder para hacer las riquezas. Escucha esto. Dios te da a ti el poder para hacer las riquezas. Deuteronomio 8:18. Yo aprendí algo muy poderoso años atrás, muchos años atrás, cuando comencé a estudiar la palabra de Dios, cuando comencé a sumergirme en la palabra. Y cuando la Biblia dice algo, es verdad. Cuando dice algo, es cierto. Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Si en la Biblia, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 8, verso 18, dice, Dios nos da el poder para hacer las riquezas, créelo. Créelo. Él te da el poder para hacer las riquezas. Es increíble eso. Así como hemos hablado de que podemos pedirle a Dios sabiduría, quiero que tú en esta tarde, en esta noche, te concientices de que Dios nos da el poder para hacer la riqueza. Lo que pasa es que nosotros tenemos que cumplir una serie de cosas que no son nada del otro mundo, pero tenemos que hacerlas para poder que, así como hablábamos, para poder que habite la sabiduría de Dios, tenemos que tener 7 columnas construidas y que nos toca a nosotros. Más adelante vamos a poder entender que para que Dios te dé el poder para tener riquezas, tú vas a tener que cumplir unos prerequisitos. Esta es una promesa que Dios nos da el poder. Hay una premisa que nosotros tenemos que cumplir. Toda promesa de Dios tiene unas premisas. Que el amor al dinero es raíz de toda clase de males. Escucha esto, que el amor, no dice que el dinero es malo, dice el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. No dice de algunas, de toda. Y hay quienes por codicia se han desviado de la fe y se han causado terribles sufrimientos. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 10, encuentras esto que te acabo de leer. El amor al dinero. ¿Cuántas de nosotros
Nos hacemos matar por el dinero. Yo siempre tengo una expresión, digo, si tú quieres conocer a alguien, métele la mano al bolsillo. Tú quieres conocer a alguien, préstale un dinero. Y cuando no cumpla los términos que había pactado de pagarte, cóbrale y vas a ver la reacción. Miles de amistades se pierden por el tema del dinero. El amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Y hay quienes por codicia, ¿codicia qué es? Anhelar más de lo que ya tengo. La envidia de estar uno viendo que un pariente, un hermano, un amigo progresa. Y por codicia termino tomando decisiones equivocadas. Y se han desviado de la fe. Conozco hombres y mujeres de Dios que por la codicia, por el amor al dinero, se fueron completamente afuera de la línea, del camino de la fe, y se han causado terribles, terribles sufrimientos. O sea que el problema en sí no es la riqueza, no es el dinero, sino la actitud, la codicia de nuestro corazón respecto a ellos. Eso me parece que es muy interesante, que tú, que me estás siguiendo en esta charla, podamos irnos compenetrando en estos temas, porque son fundamentales tenerlos muy claros para poder entender de que el sistema del dinero del reino de Dios es muy diferente al sistema del mundo. En el mundo la gente nos dice yo valgo por lo que tengo, pero en el reino de Dios el que más dinero tiene es el que más fe tiene, porque la moneda que circula en el reino de los cielos es la fe. Mientras más fe tú tienes, más cosas logras conseguir. Mientras más das, mientras más siembra, vas a poder recibir más. Vamos a ver varios principios. Algunas verdades que tú y yo conocemos. Sigamos. Entonces, si la pobreza no es algo de Dios para mí, porque dice que Él anhela que todos progresemos, y decíamos acá atrás de que Dios es el que nos da el poder de hacer las riquezas. Luego, la pobreza no es algo de Dios para mí, ni para ti que me estás escuchando, sino al contrario, su deseo ha sido siempre bendecirme, ya que Jesús vino para darme vida y vida en abundante. Y la vida en abundante es en todo sentido. Ahí está incluido el dinero, ahí están incluidas las propiedades, ahí están incluidas tus necesidades. Porque ya sabemos que nuestro Señor Jesucristo, en su bondad, siendo rico, se hizo pobre por causa mía y tuya, para que por su pobreza tú y yo nos hiciéramos ricos. Esto no lo digo yo. Segunda de Corintios, capítulo 8, verso 9. Léelo. Y si la Biblia lo dice, es porque es así. Cuando yo comencé a leer estos versículos, estas frases, yo leía y yo decía, no puede ser todo esto. Esto sí es verdad. Sí es verdad. Yo volteaba a mirar hacia el cielo y decía, Señor, yo te confieso que tengo dudas sobre esto. Pero es verdad. Si alguien dice la Biblia que Él es el dueño del oro y la plata, de las piedras preciosas, todo el capítulo 8 del libro de los Proverbios, te invito a que lo leas, te lo he recomendado varias veces para que te des cuenta de que todo lo que existe le pertenece a Él, de que Dios no ha hecho ninguna transferencia de propiedad de sus cosas a nosotros. Nosotros somos unos simples y meros mayordomos, administradores, que Dios nos lo entrega para que nosotros lo manejemos. Y en nuestra fidelidad de cómo lo manejemos, Él nos va a multiplicar, nos va a multiplicar. Y cuando nos muramos no nos podemos llevar nada, es nada. Nos vamos a llevar, ¿sabe qué? El carácter que formamos y los depósitos que hicimos en el banco celestial cuando nosotros hemos ayudado a personas necesitadas, cuando hemos sembrado en ministerios que se están glorificando en nombre del Señor, en ministerios que realmente le están ofreciendo crecimiento a la gente, crecimiento espiritual, crecimiento conforme al diseño de Dios. Y tú plantas, tú siembras en esos ministerios. Yo soy un sembrador permanente en este tipo de cosas.
porque sé la tierra fértil que esos son, y yo por eso veo cómo se multiplica mi cosecha y mi cosecha. Y en mi siembra, en nuestro ministerio siembra. Nunca, nunca le digo a la gente no siembre, no porque tenga interés en el dinero que nos van a dar, porque muchos de esos dineros que nos dan bendicen, o sea, todos bendicen, es más bendecido el que da que el que recibe. Y nosotros muchas veces de ese dinero también bendecimos a otras personas, a otros ministerios y creamos la cadena, bendecidos para bendecir, bendecidos para bendecir. Esa es la cadena y esa es la economía del reino de los cielos. Entonces puedo concluir yo con estas bases que hemos dicho, que ser pobre no es lo que Dios quiere para mi vida y que ser pobre no es sinónimo de humilde, pues ambos son situaciones muy diferentes. Pobreza y humildad son muy diferentes. Yo conozco pobres inmensamente orgullosos y conozco ricos inmensamente humildes también. Y ricos inmensamente soberbios, prepotentes, orgullosos. Pero el ser pobre no es sinónimo de humildad, quiero que queden claros. En lo que respecta al dinero, nada, pero nada tiene que ver cuánto tengo, sino con qué mentalidad, con qué actitud, con qué corazón lo tengo, vivo y lo doy. Es lo que define si yo soy próspero o no lo soy. Permíteme volverte a leer este párrafo B. En lo que respecta al dinero, nada, pero nada tiene que ver cuánto tengo, cuánto tienes, sino con qué mentalidad, con qué actitud, con qué corazón tú tienes ese dinero. Vivo y lo doy. Es lo que define si soy próspero o soy un fracasado o sigo siendo pobre. La pobreza está en la mente. La pobreza no está en el bolsillo. La pobreza es un estado, es una actitud mental. Hay muchas teorías, pero muchísimas teorías, neurolingüística y un poco de cosas. Yo las leo, las escucho, las proceso, pero definitivamente yo soy una persona que definitivamente tomé la decisión un día de creer solo y exclusivamente lo que Dios ha dejado diseñado para hacer los negocios. Y si Dios dice que si yo doy, yo voy a recibir, yo creo en eso y soy testimonio de ello. Y yo te invito a que tú des y tú vas a ver cómo se multiplica tu dinero. Y ahora, una cosa es sembrar en el pavimento y otra cosa es sembrar en buena tierra. Hay personas que son pavimento, con el respeto de las personas. Hay negocios o ministerios que son pavimento. ¿Entienden? Que son pavimento. Perdóneme. Entonces, hay negocios de negocios, ministerios de ministerios, y tú simplemente utiliza tu discernimiento, utiliza un poquito cosas. Yo conozco mucha gente que dicen, no, es que yo no diezmo en la iglesia, es que yo no siembro tampoco en otras cosas, yo mando más bien dinero a instituciones como la Cruz Roja, organizaciones muy grandes. Yo tengo mis dudas si lo hacen. Y si lo hacen, tengo mis dudas sobre lo que van a cosechar también. No porque la Cruz Roja sea una institución mala, pero yo sí creo que hay instituciones que hacen unas obras que honran más el nombre de Dios que esas mismas organizaciones internacionales. Pero ese no es el tema de hoy. La palabra de Dios dice en Deuteronomio 28, ese capítulo 28 es muy poderoso, que yo le he recomendado muchísimo, que tiene los primeros 15 versículos de este capítulo 28, nos dice que si obedecemos la palabra de Dios, estas serán las bendiciones que vamos a recibir. Y después del versículo 15 hasta el 60 y algo, 62, 63, más no recuerdo, dice, y si no obedecemos los mandatos que Dios nos da, estas serán las bendiciones, las maldiciones que nos llegarán. Se lo recomiendo que léate el Deuteronomio, todo el capítulo 28 del libro de Deuteronomio, que es uno de los libros del Antiguo Testamento. Dice aquí, escuchen esto. Y te abrirá. Vamos a esperar que abra. Y te abrirá. ¿Quién abrirá? ¿El vecino? ¿El señor Harold? No.
Dios te abrirá su rico tesoro, que es el cielo, para darle a tu tierra, ¿qué es tu tierra? Tu vida. La lluvia, ¿qué es la lluvia? El refresco y la fuerza que necesite. Y hará prosperar todo tu trabajo. Dice, en el versículo 1 del libro, en el capítulo 28 de Deuteronomio, permíteme, te lo refresco, dice que si obedecieres los mandatos de Dios, en otras palabras, si haces el negocio conforme al diseño de Dios, permíteme decírtelo en palabras muy mías. Si tú haces el negocio conforme al diseño de Dios, mira lo que Dios te promete. Te abrirá su rico tesoro. Su caja fuerte te la va a abrir. El rico tesoro te va a decir, Harold, Beatriz, aquí está para ti. No es para que te vayas de cabeza y lo saques, no, esto está disponible para ti. ¿Qué es el cielo? Para darte a tu vida la lluvia, que es el refresco, la fuerza que necesites. Y hará prosperar todo tu trabajo. Es una promesa, pero que yo te lo digo, si tú no la quieres, mándame un escritico por WhatsApp, me dice, don Jaro, yo renuncio a esta, se la cedo, yo te la recibo. Podrás prestar a muchas naciones, pero tú no tendrás que pedir prestado a nadie. Tremendo, ¿no? Tremendo. Vamos a poder más bien nosotros prestar, pero no pedir prestado. El Señor te pondrá en el primer lugar y no en el último. Vas a ser el diamante, vas a ser el pin que tanto anhelas, vas a poder tener la compañía más próspera en el área y en el servicio que tú presentes, que tú trabajes. Vale la pena estudiar el diseño de Dios para hacer los negocios. Es lo que yo quiero transmitirte en esta tarde, en esta noche. Siempre estarás por encima de los demás y nunca por debajo, con tal de que atiendas a los mandamientos del Señor tu Dios, que yo te ordeno hoy, y los pongas en práctica sin apartarte de ellos por seguir a otros dioses y rendirles culto. Uy. Siempre estarás por encima de los demás y nunca por debajo, con tal de que atiendas a los mandamientos del Señor tu Dios, que yo te ordeno hoy, y los pongas en práctica sin apartarte de ellos por seguir a otros dioses. Te quiero decir que el dinero es uno de los tantos dioses que nosotros a veces levantamos. No quiero hablarme de otros dioses, porque Dios dice que solo a uno adorarás, que es a Él. Cualquier otra cosa que tú adores se te transforma automáticamente en un dios. A lo mejor tu esposo es un dios. A lo mejor tu esposa es un dios. A lo mejor tu carrera es un dios. A lo mejor tu físico es un dios. A lo mejor tu carita bonita es un dios. A lo mejor tu carro es un dios. Y le rinde culto a todos esos dioses que uno va creando. Y si algo es celoso, Dios, es que Él no comparte su gloria con nada ni con nadie. Él no permite que tengamos un Dios diferente a Él. Mire, verás que aquí estamos viendo ya parte de las premisas para que se cumpla ese anhelo de que todos seamos prósperos y no pobres. Concluyamos algo ahora. Si Dios me quiere como cabeza y no como cola, eso es lo que acabamos de ver en uno de los versículos. Y Él quiere que preste y que no pida prestado, lo acabamos de ver en uno de los versículos que leímos. Si Él me quiere próspero para que no me aleje de Él, ¿será? Yo creo que sí, para que dependamos de Él solamente. Él me quiere próspero para que no me aleje de Él. También puedo decir que Dios quiere que yo sea testimonio, siendo un influyente con mentalidad de sí puedo. Pues nadie oye los consejos del pobre, sino los del exitoso. Esto lo dice en el libro de Eclesiastés, el rey Salomón, que escribió el rey
el libro de Eclesiastés en el capítulo 9, versos 15 y 16. Dios quiere que tú seas testimonio. Dios quiere que tú le puedas contar a miles de personas los resultados que tú obtienes cuando haces un negocio conforme al diseño de Dios. Siendo una persona que influya, o sea, un líder, porque un líder que influya, un líder es el que influye positivamente y que glorifique el nombre de Dios. Ese es el líder que anhelamos en la escuela de liderazgo, poder para cambiar, levantar ese perfil de líderes influyentes, con esa mentalidad de sí puede. Por eso el eslogan de nuestra escuela de liderazgo es: si tú quieres, tú puedes. Necesitamos gentes que tengan la mentalidad, sí puedo. Necesitamos personas que desaparezcan de su vocabulario, no puedo. Eso es imposible. Eso ya lo he intentado y no funciona. No, sí puedes. Pues nadie oye los consejos del pobre, sino los del exitoso. Esas son las finanzas personales. Yo quiero parar aquí para no llenarlos de mucho de mucha información, y quiero que usted nos acompañe el próximo viernes en nuestra charla que vamos a tener, en donde yo les voy a hablar Dios, mis finanzas y yo. Sobre este tema lo vamos a desarrollar el próximo viernes. Quiero sí anunciarles lo siguiente. El próximo viernes vamos a hacer nuestra acostumbrada reunión de los viernes a la misma hora y completamos este seminario sobre las finanzas de Dios. Y quiero que sepan lo siguiente: el día domingo, día 19, el viernes próximo va a ser 17 de junio, el día 19 de junio, domingo, voy a viajar a mi país, a Colombia, porque vamos a juntarnos toda la familia. Cuando digo de toda la familia, por muchos años vamos a lograr cosas que no lo habíamos podido hacer antes, porque tengo hermanos que viven en Alemania, tengo un hermano que vive también en Filipinas, un hermano que vive en España, los que vivimos acá en Estados Unidos, hijos, nietos, bisnietos. Y nos vamos a juntar en mi ciudad, en Cali, Colombia, para celebrar los 90 años de mi señora madre. Eso es más que motivo, juntarnos para celebrar sus 90 años. Yo le digo, hoy hablaba con ella hace como un par de horas, le digo: mamá, vamos ahí ya, dentro de poquito te vamos a celebrar tus primeros 90 años. Y se reía. Y es un honor, es un placer, un gusto, algo muy, de mucha honra para nosotros. Y nos vamos a juntar toda la familia. Y entonces, y paralelamente a eso, voy a tomar unos días de descanso, pero voy a estar de regreso. Voy a estar de regreso pronto para reiniciarnos otra vez en nuestras acostumbradas tacitas de café diarias y nuestra acostumbrada escuela de liderazgo una vez por semana, como lo hemos venido haciendo. Yo espero que estas reuniones de verdad lo edifiquen a usted como líder, como persona, que lo equipe a usted como líder, como persona, para que podamos nosotros realmente marcar una diferencia grandísima. A mí me impacta todos los días, porque soy miembro de muchos grupos de diferentes negocios que me han invitado y me impacta, ¿no? Todos estos diamantes, todos estos líderes, ni siquiera mandan un mensaje diciendo buenos días, menos buenas noches. No, compre y haga la recompra y el bono y el esto y lo otro. Todo en función del dinero, de ese Dios dinero. Dinero, bendito sea Dios, lo tenemos. Calma las angustias. Es necesario para todos estos trueques, para todas estas cosas. Pero muy importante lo que estamos nosotros aprendiendo en esta charla de hoy, la del próximo viernes, para que tú entiendas que las finanzas de Dios son diferentes a las finanzas del mundo. Y esas finanzas de Dios, si tú lo haces conforme al diseño de Dios, te va a llevar a la libertad integral. Y lo que nos ofrecen todos los días en estos negocios es la libertad financiera. Y yo encuentro
una diferencia monstruosa entre lo que es una libertad financiera y la libertad integral. La libertad integral tiene incluida la financiera, pero acompañada de otras cosas: bondad, amor, paz, gozo, familia, entre otras muchas cosas. ¿Para qué dinero si tú no tienes una familia? No, Harold, no importa, tengo 4 amantes, tengo 5 amantes. Nadie me va a decir que no cuando yo le abro la puerta de mi Lamborghini. No me subo, se me van a subir. Antes me toca es bajarlas, empujarlas. ¿Eso es felicidad? Pues yo te quiero decir que yo pasé por ahí, tuve esas cosas y después encontré la verdadera felicidad. Y la verdadera felicidad vino acompañada de dinero. Y de mucho dinero también. Y vi también cómo el dinero se multiplicó incluso muchas veces más de lo que se multiplicaba antes. Yo te quiero compartir la vida nuestra, te quiero compartir lo que mi esposa y yo hemos hecho, lo que mis hijos y nosotros hemos entendido a seguir haciendo. Y esa es la invitación a la cual yo te invito. Sé un diamante de vida tú, primero, que un pin tan anhelado y que todo el mundo anda corriendo como locos atrás de eso. Perfecto, te felicito cuando lo logras, te felicito. Pero nunca dejes a un lado estas enseñanzas. Por eso yo decía, Joe es una persona que entendió este mensaje claramente. Mario Chan, otra persona que nos acompaña, que entendió estos mensajes claramente. Y yo sé que aquí se van a levantar hombres y mujeres que están aquí en esta sala, que van a entender esto y que van a ser inmensamente exitosos siguiendo el diseño que Dios dejó. No te quiero decirte que te tienes que meterte a una iglesia, que tienes que andar con una Biblia debajo del brazo como si fuera un desodorante, que tienes que andar diciendo aleluya, aleluya, amén por todos los lados. No. Lo único que tienes que hacer es lo correcto y que tu vida sea regida por unos principios correctos, unos valores correctos. Y así como los hay correctos, los hay incorrectos. Qué bueno que nos hayan acompañado en esta tarde, en esta noche. Los bendigo inmensamente. Y los espero la semana entrante, como les dije, el próximo viernes, para que nosotros podamos terminar esta parte que quiero dejarla terminada, y vamos a dejar un espacito para que ustedes puedan procesar todas estas cosas como debe ser. Los quiero mucho. Dios los bendiga y que tengan un bendecido, triple bendecido, hermoso fin de semana en unión de sus familias. Denle valor a sus familias y busquen de Dios. Si usted va a alguna iglesia, si usted tiene un momento de recogimiento el domingo, al menos dedíquele un tiempo de la semana a Dios. Regálele un tiempo a Él. Pero un tiempo de calidad. No es un tiempo de religiosidad, de fanatismo. Denle un tiempo de calidad. Oía un hombre que decía esta mañana, decía, tenemos a un Dios, en mi país decimos parrillero, le decimos al que anda en una moto y lleva a un pasajero atrás, montado en la parrilla, por eso le llaman parrillero. Y entonces decimos, tenemos un Dios que es parrillero, que lo montamos siempre cuando vamos. No que yo oro cuando estoy trabajando, que yo oro cuando voy a comer, que yo oro cuando me voy a acostar, que yo oro con esta. Es muy bueno que tú ores todas estas cosas, pero Dios nos dejó una enseñanza con Jesucristo muy poderosa. Decía que Jesucristo se retiraba unos tiempos muy especiales y tenía una gran intimidad con el Señor. Y Dios lo que busca es que nosotros tengamos unos momentos de intimidad con Él. Lo oía decir a este hombre, tú tuviste tus hijos en momentos de intimidad con tu esposa. No los tuviste como cuando montabas, cuando ibas al parque. No los tuviste cuando ibas al cine. Rico ir al cine con la esposa, rico ir al parque con la esposa, rico ir a la playa, pero más rico es tener la intimidad. Y las bendiciones vienen producto de la intimidad. Y la pregunta es, ¿qué tiempo de intimidad tienes tú con Dios? Aprendamos a tener intimidad con Él. Y en esa intimidad es que nosotros vamos a poder decirle al Señor, Señor, el negocio que estoy haciendo es el correcto. Señor, me vas a dar la gente que realmente me va a permitir crecer en este negocio.
pero vamos a armar un equipo en donde vamos a crecer, pero primero vamos a crecer nosotros como personas, como seres humanos, como hijos tuyos. Danos ese gusto de crecer espiritualmente y Dios te va a dar el gusto, el premio de crecer financieramente cuando tú le estás demostrando a Dios esa palabra, esa promesa que dice: yo anhelo que todos prosperen, así como prospera tu alma. Porque nosotros crecemos en el crecimiento espiritual y en el crecimiento personal es en el alma. Así como prospera tu alma, entendamos eso. Y tú vas a poder poquito a poquito irte metiendo en el diseño de Dios, como Él quiere que hagamos los negocios. Les mando un abrazo grande, grande, grande a todos. Dios los bendiga y nos oímos en 8 días más, próximo viernes. Bendiciones.